Bueno, pues es que tienen miedo, ¿no? Los de directores que les quiten comerciales. las concesiones, supongo, los amenazan con no patrocinios, aunque gastan un chorro, ¿no? Sí, en algunos casos creo que fue muy directo, así. ¿En cuál? Mira, en Milenio, que ya se convirtió en una sucursal del Regeneración, yo empecé a escribir en Milenio y mis primeras reuniones, o más bien las reuniones donde cerré el trato, fue con el director del medio y después con el dueño del medio. Es un trato. Después, para romper la relación, mandaron a un editor a degradarme. Pero ¿y qué pasó, Gibran? ¿Por qué? No sé, yo te veía con Pepe Cárdenas, te veía con Leo Zuckerman, en el periódico, te leíamos en Milenio. Yo te he seguido desde hace mucho tiempo. Digo, más allá del cotorreo y de la broma, te lo digo en serio. ¿Qué pasó? Creo que representaba una diferencia muy clara con el entorno de opinión general. Incluso siendo un asunto de mercado, había una cantidad inmensa de personas a las que no les estaba hablando la tele, que es una cantidad inmensa de personas que le creen las cosas al presidente. Entonces, al incrementar cada vez más el tono de mi crítica, que empezó desde 2019 con las decisiones de salud y de bienestar, desde entonces empecé a subir el tono crítico y como el debate público, ese sí, lo que llamamos el círculo rojo, está polarizado, pues como me veían los directores de medios, sobre todo, más que nadie, o quizá los que ni siquiera están metidos en política, quizá los... Bueno, pues es que tienen miedo, ¿no? Los de directores que les quiten comerciales. las concesiones, supongo, los amenazan con no patrocinios, aunque gastan un chorro, ¿no? Sí, en algunos casos creo que fue muy directo, así. ¿En cuál? Mira, en Milenio, que ya se convirtió en una sucursal del Regeneración, yo empecé a escribir en Milenio y mis primeras reuniones, o más bien las reuniones donde cerré el trato, fue con el director del medio y después con el dueño del medio. Es un trato. Después, para romper la relación, mandaron a un editor a degradarme, que no, mejor escribe el día que nadie te lee, si ves las estadísticas. No, mejor escribe en web, ¿no? Ya todo el mundo lee web. Claro. Y entonces cuando uno siente ese maltrato, rompe, y nunca he tenido problema para eso. He tenido mucha suerte, porque hay personas que hacen eso y les va mal. Y aunque me ha ido mal, por esas razones que yo prefiero pensar que son de mercado, salvo el caso de Milenio, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. No, bueno, que en Milenio hubo un cambio en Sí. la política editorial muy importante, ¿no? Entonces ya no representando ese espacio o esa defensa del presidente, que ahora hay que ser inmoral para defender mentiras abiertas, pues el mercado me echó y yo decidí ejercer mi libertad en otras cosas y desempeñar tareas que tenía pendientes. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, en la hora de opinar? Ahí también, de pronto, con Pepe Cárdenas, yo te veía una vez a la semana, lo disfrutaba mucho. ¿Por qué, Gibran? ¿Es censura? ¿Son presiones que le hacen a los medios? ¿Qué es? Pepe y Leo han sido muy amables, muy buenos conmigo. Sí. Leo tomó una decisión editorial que quizá por motivos de hablarle a un público más general. Yo creo que por presiones.
Digo, son de esas cosas que nadie se atreve a decir, pero yo sí me atrevo a decir. Yo creo que hay muchas presiones. Mira, yo te voy Sí, a decir hay una cosa. implícitas o explícitas. Yo salí de Fórmula hace 4 años, más o menos, y bueno, creo que tengo pues una trayectoria de más de 40 años. Claro, ya no soy una chava, ni mucho menos, pero no sabes qué imposibilidad de tener un programa de radio o de tener un comentario en radio, que pues, es donde yo crecí, nací, viví, etcétera. Entonces, más bien afortunados somos de que existan ahora sí que las benditas redes sociales, pero a Sí. ver cuánto se tardan en caerle también aquí. Sí, sí, habrá maneras, surgirá. No, yo espero que te equivoques. Son muy empeñados en sus labores Jesús Ramírez Cuevas y su Híjole, qué equipo, miedo. ¿no? Pero y entonces, Gibran, ¿qué estás haciendo? ¿Ya no tienes tu programa del Congreso? Tengo el programa del canal del Congreso Sí, para no meterme en líos del mismo tipo, porque claro. me enteré ahí sí de la presión de senadores de Morena y de diputados y de Mario Delgado, de toda la gente que me quiere allá, Sí, ¿no? claro. Para que no tuviera programa sin motivo alguno, porque digamos que yo conducía conversaciones. Me hiciste el favor de invitarme un día Bien. a hablar del libro de Arreola, que me encantó. Exactamente, para no meterme en líos, cambié a lo de los libros. Entonces ahora se llama Tribuna de Libros, pero sigo en el canal del Congreso. Ese me gusta mucho porque me obliga a leer, Claro. y leo de todo, ¿no? Tus conversaciones, que una novela, que teoría política. Eso está padre. Y me mantiene el hábito. Estoy haciendo eso. Sigo dando clases en el posgrado en Mazatlán. Viajo frecuentemente. Soy investigador invitado de la Autónoma de Sinaloa. Bueno, tienes tu canal de Tengo YouTube. mi canal de YouTube. Y ese hay que crecerlo como si fuera un bebé. Hay que ser muy constante, Sí. darle cuidadito. Sí lo hago todo lo que puedo y pues doy conferencias y cosas así. Ya cambiará la cosa. Todos tenemos esperanzas de que Tengo ya esperanza. cambiará la cosa. Decía Antonio Gramsci, digo, me va a funar tu audiencia por comunista, No. pero a mí me encanta Gramsci. Antonio Gramsci decía que hay que conservar el pesimismo en el pensamiento y el optimismo en la voluntad. Entonces, trabajar como si algo bueno pudiera pasar al final de eso, sin dejar de ver todas las complicaciones. Entonces, yo así elijo trabajar. Hay otra frase de Gramsci que dice que al final, cuando todo está o parece perdido, uno cuenta con uno mismo y con sus capacidades, y vale la pena siempre empezar y no darle la razón ni a quienes lo consideran a uno santo, esto lo debería escuchar el presidente, ni a quienes lo consideran a uno Satanás. Entonces, en esas estamos. Afortunadamente, mi libertad la he podido mantener porque tengo un oficio. La gente que vive de la política, y yo creo que esa es parte de cuánto están dispuestos a arrastrarse y a repetir mentiras, aunque ellos sepan que se están envileciendo moralmente. Los que viven de la política, pues tienen que estar ahí. Al precio que sea. Sí, y en cualquier otro partido, donde sea, necesitan un salario o el control de un presupuesto o las dos cosas, ¿no? Depende de la honestidad de los cuadros políticos. Yo, por fortuna, tengo de oficio ser profesor. Entonces no he dejado ni de expresar mis opiniones políticas, ni de escribir. Ahora estoy escribiendo en otro registro que me faltaba, a ver si con eso avanzo en los sistemas universitarios de estímulo, a ver si el SNI me acepta en este sexenio
Ah, qué padre, qué bueno, claro. Cosa que dudo, quién sabe. Pues artículos académicos, ensayos, reflexiones más profundas sobre la democracia y el futuro de la democracia. Entonces... ¿Y escribir un libro, Gibran? También es que, como me meto en tantas cosas, Tere, Pues sí. nunca tengo tiempo de cerrar. Mi libro sobre populismo está casi terminado. Es una aclaración conceptual y una historia del término populismo y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ese libro, pues mira, mi tesis doctoral, estoy cumpliendo 4 años de haberme titulado el doctorado y debía... Claro. Quizá esa tesis, que son claramente 2 libros, uno sobre el caso colombiano y uno de teoría política, no debí haber tardado más de 1 año en publicarlas, y me metí en otras cosas, y hacer política, y hacer medios de comunicación, y la dejé abandonada. Ya la retomé, y lo único que tengo que hacer es cerrarla. Luego escribí un ensayo para Nexos sobre el payaso Plim Plim, que es una caricatura que ve mi hijo. Los intereses cambian, ¿verdad? Claro. Pero es un ensayo de semiología. Entonces veo la construcción del personaje. Ese es otro libro que quiero hacer, porque yo empecé haciendo un artículo de periódico para Milenio. De repente se descontroló y ya eran 15 cuartillas. Entonces dije, bueno, ya lo voy a ir cerrando para mandarlo a Nexos, a ver si interesa. Y al final me quedaron 53. ¿Y sí lo van a publicar? Está publicado ya. Ay, qué padre. ¿En qué número de Nexos? Debe ser el de hace 2 meses. El payaso Plim Plim. Oye, eso, bueno, qué diversión. Sí, y entonces empecé a estudiar sobre superhéroes y el arquetipo del héroe. Claro. Y un poco... Humberto Eco. Sí, a mí me encanta ese mundo. Otra de las clases que daba era lenguaje, cultura y poder. Entonces estoy muy familiarizado con los semiólogos y con los lingüistas. Entonces me divertí mucho haciendo eso. ¿A alguien le interesará? No lo sé. Claro que sí. Pero ese libro lo quiero hacer y lo quiero publicar. Bueno, Gibran, afortunadamente habrá quien me lo publique. Claro que sí. Ahora dime, ¿cómo se llama tu canal? Es ¿Gibran? @Gibran Ramírez Reyes, sí. Se meten a YouTube y ahí ponen Gibran Ramírez Reyes, @, no hace falta, pero si ponen el nombre en la lupita, ahí sale tu canal. ¿Y a qué hora estrenas, digamos? Varía, siempre estoy experimentando, ¿no? A ver a qué hora me va mejor. No, ten rutina, fijo. Muy bien, te voy a preguntar todas esas cosas porque yo domino. Aquí todos me preguntan. Bien de audiencia. ¿Cómo crees? Quien está muy bien es aquí Atypical. Bueno, nosotros en el Rapidín ahí vamos.